¿Qué sucede cuando las imágenes, en lugar de colocarlas aisladas, establecemos un puente con otras imágenes? ¿Qué sucede cuando yo me convierto en espigador y transformo el cambio que se ha producido en las sociedades contemporáneas del corazón de Jesús, que irradia la fuerza, y ahora el corazón está en la televisión, está en el computador? ¿Qué tránsito? ¿Qué nos dicen los cambios que se están sucediendo en nosotros? Sobre todo, la pregunta más importante, y es una pregunta lacaniana. La pregunta no es qué veo, sino qué veo de mí. Y ese es el cambio que nosotros estamos trabajando. Porque la cultura visual es al visualizador, a la subjetividad del que mira, al lugar desde donde se mira. Y entonces, a partir de aquí, viene lo que para mí es un esquema de referencia. Y curiosamente, para explicar el esquema de referencia, recurro a un grabado de Durero. Con lo cual, no me impide hablar del presente, recuperando un grabado de Durero. ¿Qué tenemos en este grabado de Durero? Tenemos a un visualizador, tenemos a una mirada. Visualizador es aquel que mira desde una posición cultural, porque ninguna mirada es inocente. Siempre todos miramos desde un lugar, todos miramos con un bagaje. Pero hay un elemento muy importante, que es el dispositivo de la mirada. Y hoy y siempre nuestra vida cambia a partir del dispositivo que usamos para mirar. Por ejemplo, él me está mirando con dos dispositivos, la cámara y la cámara de filmar. El dispositivo de la mirada construye la realidad que se mira. Y por último, la representación, el sujeto de la mirada. La cultura visual gira en torno a esto. Pero ya no tenemos emisor, receptor y todas estas arandajas que nos han enseñado. Ahora lo que intentamos es colocarnos en esta relación y sobre todo cuestionar el esencialismo de las imágenes. Y acabamos de creer que las imágenes no hablan por sí mismas. Las imágenes son mudas. Somos nosotros los que hacemos hablar a las imágenes cuando las miramos. Y cuando decimos, ¿qué ves aquí? Es como si alguien nos dijese, hay un secreto que tienes que descifrar. Yo no veo lo que veo allí, yo veo lo que veo en mí. Entonces, la idea, no hay un vínculo directo entre lo que veo y lo que interpreto. No hay lo que miramos, lo miramos desde prácticas culturales diferentes. Entonces yo como educador tengo que ser consciente de qué práctica cultural llevo a la escuela. Y por eso, las prácticas culturales son las que construyen nuestras miradas. Y por eso el foco de la cultura visual en la educación es el lugar de las prácticas culturales de la mirada. Porque mirar es una práctica cultural, no es un acto del ojo. El ojo lo que hace es ver, pero es nuestra cultura la que nos enseña a mirar. Y ese es el aprendizaje que vamos haciendo constantemente a lo largo de nuestra vida. Por eso he rescatado una frase de Foucault. Foucault es como Picasso, tiene frases para todo. Si Picasso dijo todas las frases que se le atribuyen, se pasaba la vida hablando. No sé cómo tenía tiempo para pintar, porque mira que Picasso tiene frases. Yo creo que la mayoría son apócrifas. O sea, ayer pasaba por la feria y entré en la zona del Fondo de Cultura. Digo, nuevos libros de Foucault, pero este hombre no vivía. ¿Cuándo hacía el amor con sus amantes? Estaba escribiendo siempre. Y entonces, bueno, pues una frase de Foucault que es interesante. El conocimiento básicamente dirige y da el tono de la mirada, haciendo por tanto visible aquellos aspectos de los objetos que podrían permanecer invisibles. Y yo creo que ese es mi trabajo como educador. Es ayudar, no dirigirlo yo, sino ayudar a que el sujeto dirija su mirada y que comience a hacer visible aquello que de otra manera se mantendría invisible. Y ustedes me dirán, ¿de qué estás hablando? No se preocupen, ahora verán ejemplos. Félix de Azúa, este es su último libro, no sé si ha llegado a Buenos Aires, se llama Autobiografía sin vida. Qué interesante, qué paradójico ese título. Entonces tiene dos frases que me han interesado mucho. Dice, los humanos somos aquello que de nosotros dicen nuestras imágenes. Por lo tanto ya tenemos otra pregunta. No es qué vemos,
sino qué dice de nosotros aquello que vemos. Y sigue, la constelación de imágenes que determina nuestra inserción en el mundo es lo que marca inflexiblemente aquello que podemos ver y lo que para siempre será invisible. Por lo tanto, hay cosas que aunque nos lo propongamos, aunque las tengamos delante, no las vemos, pues se mantiene invisible. Y cuando hablo de imágenes, no hablo solo de 2x2, hablo también de personas. Recuerdo un colega de Brasil que trabajaba en la universidad que pidió una excedencia y se comenzó a actuar como limpiador en la universidad. Y le tocaba limpiar la oficina del rector. El rector nunca lo reconoció, porque como era un limpiador, era un invisible. Entonces las miradas nos mantienen invisibles de aquello que no queremos ver. Y un objetivo de la cultura visual es hacer visible aquello que normalmente se mantiene invisible. Y como yo saco de todas partes, porque soy espigador, de esta novela de Henry Mankell, El hombre inquieto, encontré una frase que me la llevo a Buenos Aires, que es ver aunque no se vea. Entonces comenzamos a plantearnos que el desafío no es solo ampliar el espectro de las imágenes, colocar aquello que no entraba en la escuela, sino colocarse en una actitud frente al mirar que es diferente a aquello que normalmente consideramos que es mirar. Esto a lo mejor volveré al final, porque las imágenes no tienen valor no por lo que representan, sino por lo que corporeizan. Porque las imágenes son cuerpo y tienen un efecto en nuestro cuerpo. Y esta idea es la que nosotros estamos trabajando ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomando imágenes que nos enseñan a corporizar. No hay nada que les choque en estas dos imágenes. ¿Normal? ¿Correcto todo? ¿Nada les sorprende? Esta está al revés. ¿De verdad? Aquella está bien, pero esta no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Eh? Sí. Claro. O sea, esto que la Blancanieves despierte al príncipe es normal. En el cuento. Pero sin embargo, la historia de las imágenes, y podría traer muchas del cine, es que siempre el hombre está encima, acercando a la mujer. Entonces, es un código de relación. Es un código de relación. Entonces, si yo construyo un proceso que quiero demostrar lo invisible, tengo que ayudar a producir ruptura en lo que está naturalizado. Y ese es parte de nuestro trabajo como educadores. Es producir rupturas de lo que está naturalizado. Aquí se lo he puesto en 2. La serie que construimos tenía 8. Recuerden lo que el viento se llevó. Gar Gable encima, asumiendo completamente la imagen de su amada, pero siempre debajo. No sé por qué no puede Blancanieves despertar al príncipe. Ya es hora, ¿no? Ya es hora. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos están bastante dormidos. Pero la historia va más y va hacia nuestra cotidianidad. Lo de la izquierda es una fotografía de un aula en una escuela en los años 60. Y lo de la derecha es de un aula en una escuela de la que yo trabajo hace 2 años. Yo las puse en relación, estando la maestra de este aula dentro del grupo, y me dijo, es increíble la cantidad de cosas que veo que antes no veía. ¿Por qué? Porque lo que es interesante es que cuando ponemos imágenes en relación, este lugar lo tenemos que llenar nosotros. Y esa es una posibilidad que nos da autoría, y esa es una posición que tenemos que reclamar si queremos ser ciudadanos y no súbditos. Y el tema que yo trabajo especialmente es cómo cambian las representaciones de la infancia y qué efecto tienen
en la representación de los sujetos. Y esto para educadores es muy importante. Sería esencial poder trabajar con las personas que trabajan en educación infantil y en educación primaria, qué idea de la infancia tienen y dónde la han aprendido. Entonces es muy interesante ver estos 4 momentos de representaciones de la infancia. Casi siempre cuando pongo esta imagen, la gente se asusta y se incomoda. Y yo pregunto, ¿por qué os incomodáis viendo esta imagen? Porque esto rompe nuestro estereotipo de la infancia. La infancia tiene que ser un periodo de inocencia. Recuerdo en un aula este año, creo que una palabra con la que asocian infancia, todo el mundo, inocencia, inocencia, inocencia. Digo, ¿y esto quién lo ha decidido que sea así? Entonces comenzamos a investigar. Esto sería la investigación que harían los de historia. Ver que el cuerpo infantil se asemeja con un cuerpo de clase social y con un cuerpo de una infancia inexistente porque se vincula con una representación adulta. Bueno, eso es lo que sabemos, pero podemos contar otra historia. Esta imagen que tienen aquí fue pintada en 1788 por un pintor inglés, que no le dan caso el nombre. Esta es la imagen de Penélope Woodbury, y esta imagen tuvo una importancia fundamental en la construcción de la inocencia. En eso que llega hoy hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque el papá de esta niña era un seguidor de Jean-Jacques Rousseau y quería educar a su hija en la idea de la inocencia de alguien que no estaba corrompido por la sociedad. De hecho, murió muy joven y Henry Fuseli le hizo este otro cuadro que se llama La apoteosis de Penélope Woodbury, que sube a los cielos. Dejemos esta imagen, pero acordémonos de ella, porque un tiempo después John Everett Millais pinta esta otra imagen. ¿Se les parece? ¿Se les parece a la anterior? Pero a diferencia de la imagen anterior que se la llevó el Señor para su casa, esta la colocaron en un diario y repartieron 60.000 ejemplares, lo cual significa que en 60.000 hogares de Londres se comenzó a colgar en las paredes. Y al mismo tiempo una casa de jabones le pidió al mismo pintor que hiciese esta otra imagen. Con lo cual, el universo de representación de la inocencia pasó de las ideas de Rousseau a la casa de un noble, a la casa de quienes compraban el periódico. ¿Y por qué se extendía la imagen de la inocencia? ¿Por qué asociado a la inocencia? Esta es la pregunta de los educadores. ¿Y por qué esa imagen llega luego hasta nosotros? Pero esta imagen luego se extiende y a lo largo del siglo XIX los pintores de la burguesía triunfante, de la burguesía millonaria, los Sargent, los Soroyas, etc., comienzan a continuar pintando la imagen de la inocencia, pero la imagen de la inocencia que pertenece a una clase social. Y esa imagen de inocencia de clase social es la que nosotros incorporamos como infancia igual a inocencia. Entonces, nuestro trabajo en la cultura visual no es solo mirar, sino aprender cómo se ha construido nuestra mirada y qué efectos tiene lo que miramos. Pero para eso tenemos que comenzar a poner imágenes en relación. La semana pasada inauguraron en Valencia una exposición sobre esta época triunfante de la burguesía, de la nueva burguesía. No había ni un comentario sobre los efectos de la construcción de la imagen. Todo era una celebración de lo que se veía. No había ni una duda en lo que se presentaba. Pero miren el efecto hasta hoy. Esto es un anuncio del Corte Inglés de la primavera pasada. Esto es Cecilia Vox, de 1887. Adopta la misma posición, pero la imagen de la inocencia de la izquierda nos comienza a perturbar. Ya no tiene los mismos elementos, a pesar de que se nutra de la misma referencia. La posición del pie ya muestra que hay otro espectador que está mirando. Comienza a haber otro tipo de ruptura. Aunque nosotros, al ponerla en relación,
nos despierta de dónde viene y lo que está cambiando. Pero esto lo podemos llevar más a la vida cotidiana. Ustedes saben que en París, en octubre del año pasado, los estudiantes de los liceos salieron a la calle, etcétera, etcétera. Y curiosamente, día tras día, los fotógrafos representaban siempre a esta chica encima de algún amigo y con este pelo descuidadamente peinado, con un look neo-hippie colocado, pero con el puño cerrado. Y yo decía, ¿por qué esta imagen se hace tan presente en los fotógrafos franceses? Porque esta imagen es el icono de una revuelta en el octubre del 2010. Entonces nuestro trabajo es responder a la pregunta. Y entonces descubres que hay un referente en la construcción narrativa de la República Francesa que nos permite poner las dos imágenes en relación. Y cuando se la enseñé a mis estudiantes, lo primero que me dijeron es, ¿por qué ellos salen y tienen una imagen y nosotros no la tenemos? Y eso significaba que se iban a colocar aquí dentro. Pero que nos permitía encontrar que hay una relación entre estas dos imágenes. Y que no es solo una relación inconsciente, que está presente, sino es el reflejo de cómo hemos aprendido a mirar. Y cómo esa manera que hemos aprendido a mirar se vuelve a recolocar en nosotros. Entonces, hay un dibujante de cómics, Scott McCloud, que dice que es muy importante preguntarse lo que sucede entre dos viñetas. Y lo mismo me parece a mí, es importante preguntar lo que sucede entre dos imágenes, o entre varias imágenes, pero en la relación que se establece entre ellas. Porque ese espacio en blanco es el lugar de la memoria. Ese espacio en blanco es el lugar de la subjetividad. Ese lugar es el espacio para la cultura visual. Y entonces esto lo hemos llevado a la investigación y, por ejemplo, descubrimos que hay una niña que se llama Sasha Bennington, porque un tema que nos preocupa mucho es la pedofilización de la infancia, y que hoy se está construyendo una mirada pedófila sobre la infancia, que convive con la de la inocencia, que convive con la del temor. O sea, esto está enormemente presente. Entonces, entre dos estudiantes, Neus y Jandro, tomaron la imagen. Esta es Sarah Bennington, la de la izquierda, y comenzaron a colocar los referentes a los cuales se vinculaban. Supongo que recuerdan American Beauty. Entonces es muy interesante que hay una niña de 12 años, la represente con el mismo referente y objeto de deseo que el director de la película la colocaba en American Beauty. Porque este es el referente que se nutre. Entonces nuestro trabajo es crear relación para establecer dónde estamos aprendiendo a construir y normalizar nuestra mirada. Pero al mismo tiempo nuestro referente va mucho más allá y va a las representaciones que en el siglo XVI hacen los pintores sobre el cuerpo femenino. Y de ahí nos nutrimos. Y va mucho más allá y llega hasta mujeres desesperadas que se vuelve a recolocar dentro del mismo relato. Entonces parte de nuestro trabajo hoy es comenzar a poner imágenes en relación para expandir y construir otro nuevo tipo de relato y otra nueva forma de relación. Un tema que nos ha interesado mucho es la de las niñas que quieren ser misses en Estados Unidos y que sus madres desde muy pequeñas las disfrazan, transforman, etcétera, 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 etcétera. Entonces nosotros tomamos esta imagen que nos parece muy importante. Le están colocando a la niña diciendo, con esta tienes que competir, esta es la que tienes que derrotar, ¿no? Mientras que está la madre ahí detrás, que yo pienso que el problema es de la madre, no de la niña, pobre criatura. Pero la pregunta es, ¿y ustedes qué harían con esta imagen? Decir, qué terrible es lo que están haciendo la familia, qué terrible es lo que hacen con la infancia, decir que la infancia desaparece. Entonces nosotros tomamos esta imagen y aislamos 4 elementos. Es decir, comenzamos a colocarnos nosotros en la mirada, y a partir de colocarnos 4 elementos, que si quieren vuelvo atrás, la niña tiene un videojuego, tiene una videoconsola, sobre la mesa hay una cámara, está el referente y luego está la propia niña. Tomamos estos 4 elementos y comenzamos a indagar.
Entonces, ¿cuál es el lugar donde la infancia femenina se ha ido construyendo desde la mitología? El espejo y el lugar del ideal para ser mirado. Ese espejo que se vincula a las diosas, que es en el fondo lo que se está construyendo sobre la infancia infantil. Pero también el espacio del poder, como dice Foucault, en el lugar que se coloca la monarquía en las meninas, que lo importante es que esté presente, sin darnos cuenta que está presente. Pero esto además trasciende y tiene que ver con nuestra relación con el cuerpo. Y esto además trasciende y nos lleva a preguntarnos en las películas contemporáneas, en las series contemporáneas, nosotros realmente quiénes somos. Y nos lleva además a, al final, construir esta relación. Por lo tanto, no es solo ver imágenes, es qué hacemos con ellas. Estos son ejemplos de nuestra relación en la pedofilización de la infancia. Ahí pone, dice, because innocence is sexier than you think. Porque la inocencia es más sexy de lo que piensas. Entonces a nosotros nos interesa colocar la imagen contemporánea con la imagen de la inocencia. Y nos interesa colocar una imagen de Benetton colocando a una niña que simula que no sabemos qué tiene en la boca, pero puede ser perfectamente semen. Con el cuestionamiento de la inocencia. O este último reportaje que salió en el número de enero de Vogue adulto, que tomaban niñas y las vestían, y entonces colocamos Los Ángeles junto a ellas. Y nuestro espacio es este espacio, porque lo que preguntamos es qué está diciendo eso de nosotros.